Santo, Señor amado. Poderoso A través de Dios su maravilloso, presencia, oh Rey de la gloria, llegue estremeciendo nuestra vida, Señor. Llegue, Padre, penetrando hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor de la gloria. Que esta palabra, Padre, sea plantada, Señor, a través de su Espíritu, oh Rey de la gloria. Que esta palabra, oh Rey amado, lleve sanidad, Señor, al enfermo, Rey de la gloria, a estas enfermedades, Señor amado, que nuestros ojos no ven, Señor, que los médicos no entienden, oh Rey de la gloria. Que esta palabra, Señor amado, liberte al cautivo, Señor. Que cada palabra, Señor amado, que sale de su boca, un Cordero Santo, que esta palabra, Padre, es una espada, Señor, vaya trasquilando, Señor de la gloria, toda venda, Señor amado, toda cadena, toda atadura, Señor, es dada por tierra, Señor amado, a través de su palabra, a través de su gloria y su poder. Oh Santo, maravilloso eres, Señor. Mi alma le alaba, oh Cordero Santo. En esta noche, Padre, que esta palabra lleve consuelo, Señor, al necesitado, Señor amado. Que esta palabra, oh Rey de la gloria, lleve ánimo y fuerza, Padre, al débil, Señor amado. Que esta palabra, Padre, lleve purificación a nuestra vida, oh Santo. Oh Cordero Santo, yo vengo delante de usted, Señor, una vez más, oh Cordero Santo, reconociendo mi posición delante de usted, que usted es el grande, usted es el poderoso, usted es el santo, por la eternidad, por los siglos de los siglos, pidiéndole, Padre, este respaldo, Señor amado, esta autoridad, Señor, que sea yo quien predique esta palabra, poderoso Rey. Y si no es así, Señor amado, yo le vengo suplicando, Rey de la gloria, que enmudezca esta boca, Señor, enmudezca esta mujer, oh Rey de la gloria, porque yo reconozco, Cordero Santo, que polvo soy, Señor. Úsame, Padre, como un instrumento de su gloria, como un vaso, Padre amado, que pueda usar, Señor de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Se lo hemos pedido, Padre, en ese nombre que sobre todo nombre. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Estamos, hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 47 al 50. Gloria a Dios. Dice, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi tierra, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Sabemos, hermano, que nosotros le servimos a un Dios de poder, a ese Dios omnipotente, hermanos, que todo lo hizo a través de sus manos, que todo lo que miramos es creación de Él, que en Él bien tuvo, hermanos, hacer todo lo que nuestros ojos pueden alcanzar a ver. Gloria a Dios. Y mucho más de eso, porque sabemos, hermano, que aunque las cosas no las podemos ver, también fueron formadas a través de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él le plació. Él es un Dios, hermano, que todo lo conoce y todo lo sabe. Y la palabra lo dice, hermanos, si lee el versículo 46, lo llama tabernáculo. En el versículo 46 lo nombra tabernáculo, en el 47 casa y en el 48 templo. Y sabemos, hermano, que eso está hablando de un lugar especial, de un lugar, hermanos, que muchas veces le podemos llamar casa de oración, iglesia, templo, como usted le quiera llamar, más sabemos que es un lugar físico, que las personas usan, hermanos, que los creyentes usan para alabar y glorificar su santo nombre. Podemos llamarlo un punto de reunión para poder, hermanos, darle ese servicio de culto, darle, hermanos, lo que Él se merece.
Porque muchas veces, hermanos, nos equivocamos y pensamos que Dios quiere lo material, que Dios le interesa lo material. Mas aquí vemos, hermanos, que la palabra lo dice. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hay a veces, hermanos, tiempo. Hay a veces, hermanos, ocasiones que vamos a pensar equivocadamente que a Dios le interesa lo material. Que a Dios le interesa, hermanos, lo que nuestras manos pueden hacer. Mas nosotros conocemos, hermanos, que todo lo que pueden hacer estas manos un día va a ser destruido. Que nosotros, hermanos, si bien Dios tiene y nosotros, hermanos, ponemos de nuestra parte, un día vamos a ser elevados y todo lo que hicieron estas manos se van a quedar en esta tierra. Y sabemos, hermano, que como la palabra nos enseña que lo que es de la carne no heredará el reino de los cielos. Aleluya. Y la palabra los enseña, hermanos, los pregunta, los llega preguntando, ¿qué casa me edificarás? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Sabemos que a Él le proviene todo de lo que es todo, hermanos. Sabemos, hermanos, que si algo llega a estas manos es porque a Él le ha placido. Pero sin embargo, hermanos, a veces le damos más importancia a lo material, a lo que nuestras manos pueden tocar, a lo que nuestros ojos pueden ver. Más la palabra nos pregunta, hermanos, si Él lo hizo todo, ¿qué le podemos dar? Amén. ¿Qué templo, Gloria a qué Dios, casa, aleluya, qué tabernáculo podemos darle? Que no sea, hermanos, que no seamos como este pueblo que vamos a ver, que edifiquemos un templo, que more su Espíritu Santo, pero la quite de sí. Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncidados de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Un templo, hermanos, que es levantado por manos de hombre. Son estos templos que resisten el Espíritu Santo. Cuando miremos, hermanos, congregaciones, sectas, como le guste llamarle, que niegan al Espíritu Santo, sepa, hermanos, que es un templo, una casa, un tabernáculo construido por manos humanas. Porque vamos a ver que a través de la palabra vamos a ver tabernáculos, iglesias, templos levantados por el poder de Dios, pero así también levantados por manos de hombre. Y tenemos que llegar a entender, hermanos, que cuando la palabra lo dice, incircuncisos de corazón. La incircuncisión, hermanos, lo trataban como una desobediencia. Cuando desobedecemos de corazón y de oídos al Espíritu Santo, su templo no es nada más que un templo hecho de mano. Y cuando hablamos, hermanos, de un templo, queremos hablar de algo que Dios fortalezca, que Dios llegue edificando, que Dios venga haciendo esta casa incorruptible, que venga edificando, hermanos, un tabernáculo, un templo que tenga la bendición de Dios. Pero cuando los hacemos duros y desobedientes de corazón y de oído, y como de oído, hermano, cuando esta palabra no hace más que molestarle. Cuando la lee, cuando la escucha, llega golpeando su vida y empieza a endurecer su corazón y su oído. Lo escucha, pero le está molestando. Le escucha, pero no la quiere entender. Le escucha por obligación. Porque muchas veces, hermanos, le ponemos atención a esta palabra porque se terminó la hora de oración. Y se los hace feo a veces levantarlos, seguirlos. O simplemente porque viene el Espíritu Santo a veces haciendo remordimiento en nuestras almas, que hablemos con Él. Él quiere una relación con nosotros y a veces nos llega, hermanos, molestando. Muchas veces lo tomamos así, como que nos está molestando, y dentro de nosotros sentimos esa necesidad de buscar dentro de esta palabra. ¿Y qué hacemos?
endurecemos el oído. Ahorita no. Ahorita estoy cansado, ahorita quiero dormir, ahorita es tiempo de comer, y los vamos endureciendo. No queriendo, hermanos, darle paso a esta palabra, no queriendo, hermanos, llegar y agarrarla y tesorarla dentro de nosotros para que los haga ser fuertes, para que esta palabra, hermanos, los enseñe a caminar, sino que empezamos a endurecerlos de corazón y de oídos. Y tal vez, hermanos, escucha la palabra con atención según usted, pero la palabra no llega más allá que de su oído. Llega al oído, rebota. Llega al oído y no entra al corazón. ¿Y por qué no? Porque los endurecemos, porque no queremos ser obedientes, porque no queremos que esta palabra llegue hablando a nuestras vidas, que esta palabra llegue, hermanos, dándolos algo de qué arrepentirlos. No queremos que esta palabra llegue transformando nuestras vidas. Pero sí queremos los milagros, pero sí queremos los beneficios, pero no queremos tomar esta palabra. Y esta palabra, hermanos, es la que le va a ayudar a construir un templo para nuestro Señor Jesucristo. Un templo verdadero, un templo, hermanos, que no sea hecho de manos de hombre. Acompáñame a Hechos capítulo 7, versículo 51. Ahí está, gloria a Dios. Vemos, hermano, que la palabra habla y dice: como vuestros padres, así también vosotros. Vemos, hermano, que le está hablando a un grupo de personas. Y sabemos que esta palabra es aplicable a nuestras vidas. Cada palabra de ella es aplicable a nuestras vidas. Pero a veces caemos en el error de decir: pues allí dice que estaba hablando a estas personas, era el pueblo de Israel, entonces solo aplica a sus vidas. Más, hermanos, debemos de reconocer que si el Espíritu Santo dejó esta palabra, que si el Espíritu Santo guió, hermanos, a esos hombres que escribieran cada palabra que está dentro de este libro, es porque es aplicable a nuestras vidas. Es, hermano, que debemos de indulgar en la palabra para ver cómo Dios nos está hablando. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 9, versículos 6 al 9. Gloria a Dios, aleluya. Dice más: si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardéis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y serviréis a dioses ajenos y los adoraréis. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre. Yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y referán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Gloria a Dios. En esta parte de la Biblia, hermanos, yo le invito que lea esta parte de la Biblia, y está hablando, hermanos, de este primer templo que fue construido. Estamos viendo, hermanos, este templo que muchas veces se refiere al templo de Salomón, que fue dado, hermanos, a su padre David, pero a través de su hijo fue construido este templo. En la palabra nos enseña, hermanos, que este templo era inigualable. Era precioso, era grande, era un templo de admiración. Mas la palabra en esta parte nos enseña, hermanos, que estas personas se habían alejado de Jehová. Que estas personas, hermanos, no habían guardado sus mandamientos. Que estas personas habían servido a dioses ajenos. Habían, hermanos, cambiado ese amor primero por un amor fingido, un amor falso, porque sabemos que aquel que ama a otras cosas que no son el
Dios verdadero es un amor falso. Le daban adoración a estos dioses ajenos y Dios se retiró de ese templo. Y también podemos encontrar, hermano, en esta palabra, en Primera de Reyes, capítulo 8, del versículo 10 al 11, que era un templo, hermanos, que la presencia de Dios habitaba dentro de ese templo. Que era algo, hermanos, tal vez nunca más antes visto, que la presencia de Dios habitara en un lugar como ese. Más, hermanos, estas personas viendo el mover del Espíritu Santo, viendo la presencia del Señor que se manifestaba en ese lugar, no hicieron más, hermanos, que fallarle a Dios. Porque cuando nosotros reconocemos que Dios ha hecho algo en nuestras vidas, que el Espíritu Santo habita en este lugar, habita dentro de su casa, habita dentro de su corazón, usted no le va a querer fallar a Dios. Pero ahí hay algo clave, hermanos, usted lo tiene que reconocer. Porque una persona, hermanos, que no es llena del Espíritu Santo, una persona que se aleja de los mandamientos, que quiere formar mandamientos ajenos, hechos por su mente o hechos por una religión, sabemos que están en desobediencia. Amén, aleluya. Porque de repente, hermanos, vamos a oír gente que van a acomodar los mandamientos a como ellos les guste o como ellos lo quieran oír. Más, hermanos, Dios es un Dios claro. Dios cuando habla es claro. Dios cuando habla, hermanos, no le va a dejar adivinando qué le quiso decir. Él fue claro con sus mandamientos, con sus estatutos. Si nosotros fallamos conscientemente, sabemos que estamos en desobediencia y tarde o temprano su presencia se va a ir de un templo, su presencia se va a retirar. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, hermanos, destruimos un templo. Destruimos la maldad, el pecado destruye un templo físico y un templo espiritual. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque simplemente y sencillamente el pecado va contra la presencia de Dios. Amén. Y cuando estamos en pecado, hermanos, no podemos decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. Porque si no dejamos como un Dios mentiroso, como la palabra lo dice, que las personas se iban a asombrar y se iban a burlar. Que Dios había dado, hermanos, instrucciones perfectas para haber construido este templo y ver lo que estaba pasando dentro de ella. Las personas iban a pasar burlándose de él. Mas, hermanos, nosotros debemos de saber que el Dios al que le servimos, al Dios verdadero, de él nadie se burla. Gloria a Dios, aleluya. Aunque pensamos, hermanos, que a veces somos muy inteligentes, que sí los podemos burlar de él. Porque a veces nuestras acciones, hermano, eso es lo que están diciendo. Yo me puedo burlar de él, del grande, del poderoso. Porque pensamos, hermano, que no tiene consecuencia. Porque su misericordia es tan grande que a veces pecamos y él los sostiene. Su misericordia es tan grande, hermanos, que pecamos y venimos a este lugar y él deja que les quitamos. Más, hermano, como un hermano predicaba el otro día, tarde o temprano la factura de su pecado va a llegar. Y tristemente, hermanos, a veces esa factura es que Dios se retira de nosotros. Amén. Que Dios abandona un templo físico o espiritual. Y es algo, hermano, algo el cual debemos de cuidar, algo al cual debemos de estimar, es este templo. Es el templo donde mora el Espíritu Santo. El templo, hermanos, que Dios ha dejado como un punto de encuentro con él. Lo debemos de apreciar y cuidar, hermanos, que no llegue la maldad, que no llegue, hermanos, esos pecados atormentando nuestros templos. En Ezequiel 10, capítulo 10 al 11, habla, hermanos, como la gloria de Dios se apartó de ese templo, como los abandonó. Y usted explíqueme, hermanos, usted dígame, ¿qué es un templo sin Dios? Pasa a ser una estructura hecha por manos humanas.
Y vemos, hermano, como un templo Dios, edificado aleluya. por Dios, con dirección de Dios, fue abandonado de su presencia a través del pecado, a través de la desobediencia. Y vemos, hermano, en la Biblia vamos a encontrar que este templo fue destruido por el gobierno babilónico. Los babilonios fueron y destruyeron este templo. Y cuando hay respaldo de Dios, hermanos, vamos a encontrar que no importa qué tan grande un pueblo llegue a ser, qué tan grande sea la prueba, qué tan grande sea lo que se viene en contra, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Dios, poderoso. Cuando Dios da respaldo, no importa quién le moleste. Cuando Dios da respaldo, no importa quién se incomode. Hay respaldo de Dios, porque Dios habita Aleluya, en poderoso ese lugar. Dios. Dios habita dentro de ese templo. Pero a veces, hermanos, lo queremos llevar que nosotros todos lo sabemos. Y decimos, en ese templo no habita el Espíritu Santo. Si llega usted y pregunta, ¿en qué otra iglesia de Reno, Nevada se mueve el Espíritu Santo? La mayoría de personas no le van a nombrar una iglesia. ¿Por qué? Porque queremos limitar el Espíritu Santo, porque queremos pretender que nosotros estamos aquí arriba y ellos están ahí abajo. Como que nosotros, como que solo una iglesia va a volar con Cristo. Más sabemos, hermanos, que Dios levanta un remanente donde Él quiera, que sabemos que Gloria a Dios Dios, tiene, hermanos, aleluya. siervos y siervas Poderoso que le adoran en Dios, espíritu y aleluya. en verdad, dentro de este Poderoso lugar. Dios. Pero nosotros, Gloria a Dios. hermanos, a veces somos tan egoístas. Gloria a Dios. Acompáñame a Ezequiel capítulo 11, versículo 17 al 21. Dice, y por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos. Y os daré la tierra de Israel, y volverán allá, y quitarán de ellos todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idólatras y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Miramos, hermano, que fue destruido ese templo, mas la misericordia de Dios es grande, mas el mensaje que lleva Dios a este pueblo es que los podemos reconciliar a través de su presencia. Que hermanos, si nosotros ponemos de nuestra parte, como dice la palabra, si abandonamos esos pecados, si abandonamos aquello que podemos llegar a amar más que Dios, si abandonamos todo aquello que Él le estorba, Él puede restaurar. Y llega a este pueblo diciéndole, hermanos, que Él va a restaurar y va a renovar. Que este pueblo, hermanos, había sido esparcido a través del gobierno babilónico, pero Dios promete una vez más llevarlos a su tierra, una vez más restaurarlos, una vez más renovarlos. Pero se les ordena, hermanos, que quiten todo aquello que está por el medio que impide esa renovación. Y muchas veces, hermanos, nosotros decimos, yo soy un ser renovado, yo soy un ser restaurado, pero nuestras acciones, hermanos, tienen que ir mano a mano con lo que sale de su boca, porque a veces, hermanos, hablamos porque esta boca se mueve, hablamos porque salen palabras de esta boca, pero nuestras acciones no van mano a mano con lo que sale de nuestra boca. Porque nuestro testimonio es importante. Si usted se considera una persona restaurada y renovada, un ser nuevo, sus acciones deben de hablarlo también. Que sus acciones vayan, hermanos,
mano a mano con esta palabra, que donde quiera que usted vaya, sus acciones griten, hermano, griten sus acciones, que usted es un hijo del Dios Altísimo, del Dios de poder. Pero a veces, hermano, como vuelvo y les repito, porque los acomodamos, porque no queremos que Dios llegue renovando ese corazón de piedra. Porque va a quitar lo que nos gusta, va a quitar lo que sacia la carne, va a quitar, hermano, todo aquello que nosotros queremos en nuestras vidas. Porque el pecado, hermanos, es agradable a la carne. Va a quitar lo que llega siendo agradable para nosotros, pero desagradable para Dios. Pero cuando lo renovamos y lo restauramos en la piedra que es Jesucristo, en el Dios viviente, y reconocemos que Él es el Dios omnipotente, omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que sabe qué nos conviene a nosotros, porque a veces ni nosotros mismos sabemos qué nos conviene, mas Él lo sabe. Porque Él es un Dios de perfección. Gloria a Dios, Él va a quitar aleluya. lo que estorba siempre y cuando nosotros le dejemos hacerlo. Mientras nosotros, hermanos, los entreguemos en espíritu y en verdad a Él, Él va a restaurar y va a renovar. Dios, aleluya. Acompáñenme, hermanos, a Ageo, capítulo 2. Gloria a Dios, versículo 9. aleluya. Dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miramos, hermano, que Dios es un Dios fiel, que Dios, hermanos, es un Dios que cuando promete, lo cumple. Dios les prometió, hermanos, que los iba a llevar de nuevo a esa tierra de Israel y que iban, hermanos, a edificar otro templo, que les sirvieran, hermanos, de verdad con el corazón. Y vemos, hermanos, que Él lo cumple. Vuelven, hermanos, vuelven los judíos, hermanos, a esa tierra. Vuelven, hermanos, y se les es Gloria a prometido Dios, que esta aleluya. gloria sería más grande, que habitaría ese templo, que iba a haber algo, hermanos, más especial. Pero aquellas personas, hermanos, que han leído esta parte de la Biblia, este nuevo templo, se podrán llegar a preguntar, pero ¿cómo? Si la palabra lo describe como un templo menor al primero, no era tan elegante, no era tan lujoso, no era tan grande, tan extravagante, sino, hermanos, que era un lugar precioso. Y dice la palabra, hermanos, que los ancianos se lamentaban. Los ancianos se lamentaban y decían que el segundo templo era una sombra del primero, que el primero era mejor, que era un edificio mejor y que este segundo se quedaba corto. Mas, hermanos, los planes de Dios son diferentes, porque a veces, hermanos, miramos a templos espirituales así, se queda vacío, Dios, aleluya. no tiene el porte, no tiene esto, no tiene el otro. Pero aquel sí tiene porte, aquel sí puede, aquel sí da la talla. Mas los planes de Dios son diferentes. Él usa como Él quiere, Él levanta como Él quiere, Él edifica como Él quiere. Y vemos, hermano, que dice, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Este templo, hermanos, muchas veces lo vamos a llegar nombrando como el segundo templo, el templo de Zorobabel, que fue construido, hermanos, aproximadamente 70 años de la caída del primer templo, y tomó, hermanos, aproximadamente, si no me equivoco, 40 años para construirlo. Y fue, hermanos, grande, pero no grande como el primero. Fue algo maravilloso, podían pensar las personas, pero no como el primero. Y lo llegaban comparando y comparando. Y a veces eso hacemos, hermanos, delante de su presencia. Comparamos templos físicos espirituales. Pero ¿qué iglesia lo hace así? Y nosotros no.
pero la hermana hace esto y la otra no, pero a esto, y llegamos comparando los unos a los otros, la iglesia a otra iglesia. Más hermanos, tenemos que saber y agradecerle a Dios que a todos lo da diferente. Aleluya, Que Él se poderoso mueve Dios. diferente en cada vida, que Él usa Aleluya. como Él desea. Gloria a Dios. Acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 14. Más hermanos, estas personas no llegaron a comprender que la gloria iba a ser más grande, porque la gloria en sí venía, porque la gloria en sí, hermanos, iba a hacerse presente en ese lugar. Gloria a Dios. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Gloria a Dios. Poderoso Venía Dios. aún más grande la gloria a esta tierra, y estas personas no lo podían entender, que en sí la gloria misma, hermanos, se iba a hacer presente en ese templo. En Lucas, no vamos a llegar ahí, hermanos, porque el tiempo se nos ha avanzado. En Lucas capítulo 2, versículo 22 al 38, puede encontrar, hermanos, que la presentación de Jesucristo fue dada en ese templo. En Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, vamos a encontrar, hermanos, que Jesucristo visitó este templo durante la Pascua con sus padres terrenales. En Mateo capítulo 1, Marcos capítulo 11 y Lucas capítulo 19 podemos encontrar, hermanos, cómo Él ministraba públicamente, cómo Él usaba ese templo para dar enseñanzas, cómo Él, hermanos, entró a ese templo y lo purificó, como Él entró, hermanos, con autoridad dentro de ese templo, porque Él era la autoridad suprema. Pero cuánta gente, hermanos, que presenció esa gloria mayor en ese segundo templo, no pudo reconocerle. No pudo reconocer, hermanos, que la gloria había venido en carne y hueso, que la gloria estaba habitando en ese segundo templo, que la presencia de Dios se había manifestado en Jesucristo. ¿Cuántas personas no le pudieron reconocer? Por tener un corazón duro, porque querían seguir escuchando esas enseñanzas que les endulzaba el oído, querían seguir escuchando aquello que les convenía, querían seguir usando este lugar como una mercadería, querían seguir usando un templo como ellos pensaban que era correcto. Mas, hermanos, a veces eso lo sucede a nosotros. Se manifiesta Dios y no creemos. Se manifiesta su presencia y no creemos. Le toca el Espíritu Santo y no cree. Piensa que de repente se está haciendo igual de emocional que los demás. No cree, hermanos, que la presencia de Dios se puede mover. Y son pocos, hermanos, como la palabra los enseña, son pocos los que le pudieron reconocer que la gloria había llegado, que la Dios, gloria, aleluya. la presencia de Dios, Dios mismo había llegado. Y había llegado, hermanos, a enseñar, a purificar, a restaurar, a sanar. Había llegado, hermanos, con una gloria poderosa. Acompáñeme a Mateo capítulo 24, versículo 1 al 2. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Miramos, hermano, que quizás estas personas, sus discípulos, querían que Jesús se detuviera y al mirar ese edificio. Mas, hermanos, como ya lo dijimos, Dios no le impresiona. No le impresiona lo físico, porque Él va más allá de lo físico.
físico, porque Él puede ver más allá, podía ver, hermanos, más allá de estas paredes que habían sido levantadas a ese templo. Él puede ver más allá de esa pared que usted tiene, que le da formación a este templo. Él puede ver más allá y sabe lo que hay dentro de ese templo. Él reconocía, hermanos, que su templo no estaba siendo utilizado con el propósito que Él había dado. Y muchas veces, hermano, lo podemos comparar con ese edificio físico a nuestras vidas, porque la palabra así lo enseña, que somos templo y morada del Espíritu Santo, y creemos, hermano, que porque lo llevamos dentro, por el odio que usted le tiene al hermano, a la hermana, el disgusto que le causa su vida, como está dentro del templo, él no lo puede ver. Más, hermanos, Él ve más allá. Él puede escuchar más allá. Él puede, hermanos, sentir y saber lo que está sucediendo dentro Dios, del aleluya. templo. Por más, Poderoso hermanos, que Dios. un edificio, un templo físico en sí quiera aparentar, hermanos, caminar en santidad, Él conoce si el templo está caminando en santidad. Si el templo, la iglesia quiere pretender que no hay pecado, Dios le conoce. Dios conoce todo lo que sucede, cada pensamiento, cada palabra que sucede dentro de este lugar. Y dentro de este lugar y dentro de este lugar. Dentro de nosotros Gloria a Dios. mismos, Dios lo conoce. Y les dice, hermanos, que miraban todo eso, más que Él lo iba a destruir. Más que Él, hermanos, nada físico le puede impresionar, perdonen la redundancia, pero sabemos, hermano, que tenemos un Dios de poder. Algo que el ser humano le puede impresionar, a Dios no le impresiona. Lo que a Él le impresiona, hermanos, es nuestra obediencia. Esto es lo que a Él le impresiona, que diga, mi siervo es fiel, mi siervo es obediente, mi siervo sigue los mandamientos. Eso le impresiona a nuestro Dios, no lo que podamos construir, no lo que podamos, hermanos, elevar en esta tierra, sino lo que le podemos ofrecer Poderoso de adentro Dios. del templo. Porque así, hermanos, como Él entró limpiando ese templo, así como Él entró, hermanos, dándole propósito una vez más a este templo, nosotros debemos de abrir las puertas de nuestro templo y dejar que Él entre y ordene, Poderoso y dejar que Dios, Él entre aleluya, y sí, Señor saquee, amado. y dejar que Él entre y organice, y dejar que Él entre a edificar como Él quiere. Pero si nosotros no abrimos la puerta, Él no va a entrar a la fuerza. Él lo va a ver, pero no va a entrar a la fuerza. Es cuestión nuestra dejarlo entrar y dejar que obre dentro de nosotros. Acompáñeme a 1 de Juan capítulo 2, versículo 16. Vamos a leer del 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria a Así Dios, como aleluya. este templo, hermanos, que Él predijo su destrucción, que Él, hermanos, sabía que no iba a quedar piedra sobre piedra. Él también conocía la voluntad de Él. Pero así también, hermanos, conoce estas cosas íntimas como los deseos de nuestros ojos. Conoce, hermano, nuestros pensamientos, si hay vanagloria en nuestra vida. Y la palabra nos recuerda, hermanos, que todo lo que ama al mundo no puede amar a Dios. Si nosotros nos enfocamos en lo que hemos construido en esta tierra, si usted no se quiere morir por no dejar el dinero a alguien más, si usted no se quiere morir porque ha trabajado muy duro para su casa, si usted no se quiere ir de esta vida por lo que hay en este mundo, sepa, hermanos, que no va a haber la gloria de Dios.
porque simplemente la palabra así lo enseña. El amor del Padre no está en él. Si su amor está puesto en estas cosas terrenales, Gloria a Dios, como estas poderoso personas Dios. que querían que admirar al templo, más hermanos, nosotros sepamos y amemos más las cosas espirituales. Aquellos hermanos que lo va a asegurar un lugar delante de su presencia, un lugar, hermanos, incorruptible, un lugar donde vamos a descansar, un lugar, hermanos, donde no va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber necesidad. Amemos más eso. Porque a veces, hermanos, los enfocamos tanto. No queremos venir a la iglesia porque la casa está patas arriba. No queremos adorar a Dios, no podemos orar, no podemos glorificar en nuestra casa porque nos preocupa más tener nuestra casa ordenada, porque nos preocupa más hacer en esta vida, en este mundo que va a llegar a un fin. Y empezamos, hermano, a amar las cosas más del mundo que amarle a Él. Aleluya, gloria a Dios. No pongamos, hermano, nada que va a llegar a un fin, que se oponga entre nosotros y esta relación que Dios quiere con usted. Usted deje que su casa esté patas arriba. Usted deje que Dios le va a dar tiempo para que llegue y lo haga. Dios va a dar tiempo, Dios va a dar fuerza para que llegue y organice. Pero dele a Dios lo que es de Dios. Dele a Dios el tiempo que Él se merece. Dele a Dios lo que Él se merece. No le demos las migajas porque el mundo nos quita el enfoque. No le demos migajas porque le damos más energía al trabajo, a las cosas terrenales que a Dios. Porque si yo le llego preguntando, ¿y de qué está cansado? No me va a decir, es que pasé 6 horas orando, hermana. Es que me aventé 16 horas de ayuno. No. Me va a decir, es que trabajé 8 horas, 10 horas, 12, hice overtime y mandatorio. No, porque yo quise. Porque le entregamos a veces más al mundo que a Dios. Aleluya. A Él no le impresiona lo que hagamos en este mundo. A Él le impresiona verle de rodillas, quebrantado delante de Él. A Él le impresiona verle gozándose en su presencia, buscándole. A Él le impresiona que usted medite de día y de noche en esta palabra, que usted desee y anhele sentirle, que usted anhele y desee que Él llegue llenándole, que llegue, hermanos, organizando y limpiando. Gloria a Dios, aleluya. Eso le impresiona a Dios. Que peleemos una buena batalla. No peleemos una batalla ya cansados. No peleemos una buena batalla que le damos más al mundo que a la batalla en sí. No seamos soldados, hermanos, de aquellos que mejor se esconden a la hora de la batalla. Seamos soldados valientes, llenos de fuerza, llenos de valentía, sirviéndole a Dios como a Él se lo merece. Acompáñame a Juan. Gloria a Dios. Capítulo 2, versículo 19 al 22. Me voy adelantando, hermano, no quiere decir que no me esté esperando, pero el tiempo se acorta. Respondió Jesús y le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Gloria a Dios. Él hablaba del templo de su cuerpo, hermanos, porque venía, era cierto las palabras de Jehová, venía una gloria mayor, porque esa gloria mayor, hermanos, es aquella que dio la vida por usted y por mí, por perdón de nuestros pecados, por la esperanza venidera. Es esa gloria que se manifestó, hermanos, es esa gloria que llena, hermanos, que estremece, esa gloria, hermanos,
que se pudo Poderoso levantar a los Dios, 3 días. aleluya. Mas ellos pensaban que hablaban de ese edificio, de ese templo, y le preguntaban, tomó 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Algo, hermanos, que no podían llegar a entender. Y la palabra lo dice, que cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaban que había dicho esto y Poderoso creyeron Dios, la aleluya. escritura y la palabra de Jesús, que Jesús había dicho. Era Poderoso algo, Dios. hermanos, que tal vez estos discípulos le creían, pero no terminaron de creer hasta que vieron que esa tumba estaba vacía, que el Gloria a maestro Dios, se había poderoso levantado, Dios, que la aleluya. gloria había descendido una vez más, que Poderoso Dios en sí, Dios. hermanos, había probado que era el Dios verdadero, ese Dios que los compró y que viene pronto. Amén, hermanos, aleluya, poderoso que viene Dios. pronto por aquellos que le aman. Gloria a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Hablaba, hermanos, nuestro Señor Jesucristo de ese templo perfecto. De este templo, hermanos, que los ha abierto las puertas, hermanos, y esa esperanza de habitar en su presencia, de ser salvos. Esa salvación llegó a nuestras vidas a través, hermanos, que este templo fue derrubado y fue levantado al 3er día. Vemos, hermanos, que la palabra nos enseña que ese templo que Dios desea ya no es un templo físico, sino que es el templo de Jesucristo. A ese templo debemos de entrar día con día, buscándole y anhelándole, dándole la gloria que se merece, dándole, hermanos, aquello que Él llegó a hacer por nosotros, porque Él los amó primero. Llegue amándole a Jesucristo más que cualquier otra cosa que puede haber sobre esta faz de la tierra. Llegue amándole como Él se lo merece. Poderoso Dios, Vemos, aleluya, hermanos, maravilloso que Dios. si lee, hermanos, los versículos anteriores, vemos que Dios llega purificando el templo. Y las personas no lo podían entender. No podían entender, hermanos, que lo que Él quería era una adoración genuina que saliera del corazón. Que lo que Él quería, hermanos, era que la palabra se predicara tal y cual. Él quería, hermanos, que estas personas le conocieran de verdad. Y vino, hermanos, entró purificando el templo, y muchos de nosotros, hermanos, a veces nos hace falta dejar que Él entre a nuestro templo, también de igual manera sacudiendo, de igual manera, hermanos, sabiendo que el templo que Él ocupa es espiritual. Que ya no más, hermanos, es un edificio, sino que habita en cada uno de nosotros, porque a través, hermanos, de su muerte y su resurrección, los dejó al Consolador, los dejó, hermanos, aquel que lo llega llenando. Acompáñame a Juan capítulo 4, Gloria a versículo Dios, 21 aleluya. al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Sí, vemos, hermano, que Jesús viene hablándole a esta mujer samaritana y le dice, hermanos, que ya no hay lugar específico, porque si usted le adora en espíritu y en verdad, donde usted quiera que vaya, le puede adorar, le puede encontrar, le
puede, Gloria a Dios, hermano, aleluya. dar lo que es de Él, puede buscar su rostro, puede adorarle, hermanos, con el corazón, porque Dios abrió las puertas, hermanos, que le busquemos en todo lugar, que podamos alabarle en todo lugar, porque a veces las personas aquí, hermanos, dentro de una iglesia le alaban en este lugar, y los demás días la adoración a Dios no existe. Se guardan los días que hay culto. Hoy me tengo que guardar porque sirvo de Dios, porque hago culto, porque oro por diezmos y ofrendas, porque me toca tocar un instrumento, porque me toca llevar la alabanza. Y los decidimos guardarlos porque los va a tocar servir. Pero los otros días, boca del mundo, acciones del mundo, pensamientos del mundo, escuchándolo del mundo, los debemos de guardar, hermano, día con día, porque su presencia de Él, hermano, poderoso Dios, aleluya. No solo se confine a un templo físico, sino que se contiene, hermanos, a este templo espiritual, porque Dios es espíritu. Y si nosotros realmente creemos, hermano, que el Espíritu Santo habita dentro de nosotros, no podemos escoger qué día guardarnos. No podemos escoger qué días nos vamos a portar como cristianos, como un día se lo dije, a buscar la máscara porque hoy toca culto, a buscar la ropa porque hoy toca culto, a buscar la Biblia porque no sabemos dónde está. Porque muchas veces escuchamos palabras porque venimos a sentarnos a este lugar. O escuchamos palabra a través de otra boca humana, pone ahí sus prédicas, no sabe quién es el predicador, no sabe de dónde viene, qué religión o qué. Porque ahorita, hermanos, se anda haciendo un video virtual de una mujer que entra a una iglesia y empieza a desafiar a un pastor. Y empieza a cuestionarle y empieza a burlarse de él, y hay cosas ciertas que le dice, y hay cosas que si usted realmente se queda meditando y conoce esta palabra, dice, pero ¿y por qué le está diciendo eso? Porque llega y le dice, hermano, ¿usted por qué siempre usa pantalón negro? Póngase algo blanquito, use cosas blanquitas, porque el negro simboliza oscuridad. ¿Y qué tal nosotros que Dios nos regaló pelo negro? ¿Cómo lo quitamos? Si vamos contra la voluntad de Dios. Y hermanos, yo vi ese video y me entró curiosidad y empecé a investigar quién era esa dicha sierva. Y resulta ser, hermanos, una congregante de Mita en Aarón, una secta que proviene, hermanos, de Puerto Rico. Personas, hermanos, que realmente están perdidas en este mundo, que creen que el Espíritu Santo se ha manifestado solo en una mujer, que la llaman madre, que piensan que es la esposa de Jesucristo, que solo en ella se mueve el Espíritu Santo y que ella es la autoridad suprema. Algo, hermanos, que si no tenemos cuidado a quién le prestamos el oído, porque muchas personas le comentaban ahí, habla Señor Jesucristo, aleluya, amén, así se dice, así bueno, qué bueno lo que hizo, hermana, porque no toman el tiempo de conocer Gloria a quién Dios, está dando aleluya. esta palabra. Sí. ¿Quién está dando esta palabra? Porque como la palabra lo dice, Satanás también conoce esta palabra. Satanás también conoce esta palabra. Debemos de tener cuidado a quién le prestamos, a quién le abrimos puerta al templo del Espíritu Santo. Sepamos a quién escuchamos, porque tarde o temprano lo van a terminar turbando nuestra mente, igual de turbados de lo que están ellos. Debemos de cuidar, hermanos, pero muchas veces esto es lo que hacemos. Oímos palabra en este lugar o a través de boca ajena, pero no la queremos de la boca del Cordero. No la queremos de, como en inglés se le dice, the first source, de donde viene la información más clara y más perfecta. ¿Por qué? Porque habitamos en la carne y nos da flojera, porque hay mejores cosas que hacer, porque el tiempo se nos va. Más, hermanos, es tiempo que le adoremos en espíritu y en verdad. Gloria a Y Dios, eso no solo aleluya. se trata de la forma en que le va a adorar, eso también se trata de anhelar esta palabra, de buscarla, de ponerla por obra. Y dejemos, hermanos, de ser flojos
y busquemos a Dios. Gloria a Busquemos, Dios. hermanos, en nuestra intimidad. Acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gloria Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Miramos, hermano, que en su misericordia Él manda al Consolador para que habite con nosotros, dentro de nosotros, para que more, hermanos, y esté en nosotros. Pero como muchos hermanos lleva su condición. Mire el versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con nosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estaré en vosotros. Si no le amamos de verdad, Dios, ¿mora el Espíritu Santo en nosotros? No. Si no guardamos sus mandamientos, ¿habita el Espíritu Santo en nosotros? No. Y no es porque se lo diga yo, sino porque así lo dice la palabra. Lleva una condición: que amemos a Dios sobre todas las cosas, que guardemos sus mandamientos, y entonces el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Entonces pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Porque aquella persona que está en un pecado y llegan diciéndole, Jehová dijo, Dios me reveló esto, y sabiendo que la persona está mal, no viene del Espíritu Santo. Y no hay peros, cuestiones, área gris, es simplemente así porque la palabra así lo dice. Si la persona no está llena del Espíritu Santo, si no muestra fruto del Espíritu Santo, si no usa la armadura del Espíritu Santo, podemos llegar a la conclusión que no habita el Espíritu Santo dentro de esta persona. Debemos, hermanos, anhelar, amar a Dios y guardar sus mandamientos para que ese Consolador habite con nosotros. Para que ese Consolador, hermanos, los use como un templo de gloria para Él. Gloria a Dios. Amén. Que Él llegue, hermanos, llenando nuestras vidas, porque cuando Él lo llena, hermanos, Él transforma, Él renueva, y Él restaura, Él sana, pero simplemente tenemos que amarle y guardar sus mandamientos, porque sabemos que a través, hermanos, de guardar sus mandamientos, le demostramos nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra dedicación, porque a veces eso es lo que nos hace falta, dedicar nuestras vidas a Jesucristo, dedicarlos en espíritu y en verdad a servirle, dedicarlos en espíritu y en verdad de buscarle, de adorarle, de buscarle en oración, de ayunar y anhelar su presencia. Acompáñenme, hermanos, a 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 al 17. Vamos a leer del 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labradores de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gloria de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edificio encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará.
Si permaneciera la obra de alguno que sobreedifique, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y es por eso, hermano, que mucha gente no entiende cuando nosotros hablamos de caminar en santidad, de vivir en santidad, porque no han llegado a comprender, hermano, que ya en sí no es nuestro cuerpo el que cuidamos, sino que es el que mora dentro de nosotros. Que nosotros cuidamos este cuerpo porque el Espíritu de Dios mora en él, porque el Espíritu de Dios habita en nuestros cuerpos, porque pasamos a ser templo y morada del Espíritu Santo. Y es por eso que nos cuidamos, porque cuando nos descuidamos de un templo, hermanos, es donde entra el pecado. Y la palabra nos enseña, hermanos, que cada uno de nuestros templos, cada uno de nuestras casas, de nuestros edificios, como usted le quiera llamar, va a ser probado. Porque la palabra, hermanos, así lo declara, que vamos a ser probados como el oro fino. Aleluya. Que vamos a ver, hermano, cuánto aguantamos. A ver si su edificio se aguanta. A ver quién fue el arquitecto. Porque muchas veces, hermanos, hay personas que construyen castillos en sí. Castillos, hermanos, en su imaginación. Porque cuando viene la ola, bajo tierra. Cuando viene el temblor, bajo tierra. Cuando viene el problema, bajo tierra. Cuando ni siquiera se asoma Satanás, bajo tierra. Cuando llega el pecado, bajo tierra. Templos destruidos. ¿Por qué? Porque no supieron edificar a través de esta palabra. Dios, hay templos, hermanos, hechos de cartón, que cuando llega la lluvia se hacen pedazos. Cuando pega mucho el sol, se tosta y se quiebra. Y Dios nos va a probar a ver si edificamos. Porque como aquí la palabra lo dice, hermanos, el fundamento ya está. El fundamento que Jesucristo ya está. Hoy a nosotros nos queda edificar sobre ese fundamento. Amén, porque hay aleluya. personas, hermanos, que el fundamento que tienen no lo aplanaron. El fundamento que echaron no fue de concreto, porque quieren fundarse en cosas que no vienen de Jesucristo, porque quieren tener un fundamento que va a sus pensamientos, a los deseos de su corazón. Pero para que resistamos, hermano, todas esas pruebas, para que resistamos, hermano, y edifiquemos un edificio que va a soportar, un edificio que va a ser probado y se va a sostener de pie, debemos de edificar como Jesucristo nos manda. Debemos de edificar, hermanos, con fuerza y valentía. Debemos de edificar como Dios nos manda, y la única manera que lo vamos a hacer es a través de esta palabra, a través, hermanos, de anhelar una relación con Él, que Él le dé los materiales para que usted edifique. No lo haga con sus propias fuerzas, con sus propios pensamientos, sino hágalo con lo que Dios le da, con lo que Dios va a dar a su vida. Y no anhele lo que hay en templos ajenos, no anhele lo que hay, hermanos, dentro de esos templos, porque Dios sabe lo que pone dentro de usted. Poderoso y nadie más Dios. conoce ese templo más que Dios y el Espíritu Santo. Poderoso y si realmente Dios. mora en ellos, porque aquí, hermano, actuación lo podemos hacer todo, porque muchos de nosotros no deberíamos de tener nuestros trabajos seculares, sino que deberíamos de estar allá en Hollywood haciendo películas con las acciones que hacemos, con las obras, hermanos, que hacemos. Mas a Dios nadie le engaña. Él conoce. Poderoso Dios, aleluya. Él reconoce si el nombre de Él va sobre ese templo, va sobre su vida. Si Él le reconoce como un hijo verdadero, alguien que se ha arrepentido, alguien que lo ha dejado todo atrás. Él sabe quién mora dentro de Poderoso usted. Dios, Si es su aleluya. egoísmo,
sus pensamientos, su avaricia, su pecado o el Espíritu Santo. Aleluya. Él lo conoce. Gloria a Dios, Mas aleluya. nosotros, Poderoso hermanos, Dios. edifiquemos un templo no hecho por nuestras manos, sino edificado a través del Espíritu Santo. Un templo, hermanos, que resista hasta la venida de Cristo. O un templo, hermanos, que sea quebrantado a través de la muerte, pero vamos a estar delante de su presencia. Poderoso Dios. Acompáñenme, hermanos, a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Gloria a Dios. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Seamos, hermanos, esas casas espirituales. Que demos, hermanos, esos sacrificios espirituales que Dios los acepte. Poderoso que no haya Dios. un estorbo en lo que usted tiene que ofrecerle a Dios y la presencia de Él. Que cuando Él incline su oído, hermano, no haya nada que estorbe entre su boca y el oído del Poderoso Maestro. Dios. Que no haya nada, hermanos, nada de estos pecados, y a través de esta palabra, como lo dice el versículo 2, deseemos esa leche no adulterada, hermanos, para que sepamos crecer, para que estemos fortalecidos, para que sea esta palabra, hermanos, el que sacie nuestra sed y Poderoso edifiquemos Dios, esas casas aleluya. espirituales que nuestro Maravilloso Señor Dios. Jesucristo merece, que nuestro Señor vino a morir, hermanos, para que cada uno de nosotros levantemos un templo digno delante de Él, levantemos un templo que le ame sobre todas las cosas, Poderoso que levantemos Dios. un templo agradable a su presencia. Él se lo merece, porque Él le amó primero, porque Él pagó ese precio a través de su Poderoso sangre, Dios, para que usted y aleluya, yo, hermanos, maravilloso Dios. tengamos, y se lo voy a decir, tengamos ese privilegio, porque es un privilegio que Dios more en nuestra vida. Aleluya. Es un privilegio que Dios haya puesto su mirada, su amor en cada uno de nosotros y nos llene. Poderoso y nos llene de una Dios. forma que nadie, ni el mundo, ni otra persona lo puede hacer igual. Un, hermanos, y el nombre perfecto, porque Dios es perfecto, el Consolador, el que llega consolando nuestras vidas, el que llega recordando los hermanos que no estamos solos. Poderoso que Dios. delante de nosotros un Dios de poder, un Dios de misericordia, un Dios que merece toda alabanza, un Dios que merece toda la gloria. Poderoso A ese Dios, queremos aleluya. agradecerle este privilegio. Para ir terminando, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27 al 30. Dice, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual ha dicho mi nombre estará allí. Aleluya. Y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona.
Poderoso Dios. En esto que acabamos de leer, hermanos, encontramos un templo físico levantado a través de Jesucristo. Y está orando, hermanos, que no se aparte su presencia de Él. Pero también podemos ver, hermanos, un templo espiritual, una oración que sale de lo profundo de su corazón. Poderoso Dios. Que la presencia no se aparte, que incline sus oídos, que mantenga sus ojos abiertos de noche y de día en esta casa, en este Dios de poder. Que su casa, hermanos, sea ese Dios Poderoso de poder. Dios, Miramos, aleluya, hermanos, maravilloso que la Dios, palabra aleluya, nos enseña que tenemos un Dios tan grande que los cielos de los cielos no pueden contener su Amén. grandeza. Poderoso Él Dios. es tan grande y tan poderoso, hermanos, que no lo puede sostener. Es tan grande, hermanos, que en Él tuvo que estos templos, hermanos, que un día van a llegar a tener un fin, habite su presencia. Aunque es grande y poderoso y magnífico, Él bien tiene habitar con Poderoso nosotros. Dios, aleluya, Siempre y maravilloso cuando Dios. levantemos un templo Poderoso espiritual, que abramos nuestras puertas, hermano, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra boca, para darle la gloria, para amarle con toda nuestra fuerza, para que Él llegue habitando. Aleluya. Para que Él, hermanos, llegue llenando cada una de nuestras vidas, para que Él llegue, hermanos, haciendo los templos y moradas de su Espíritu Santo. Poderoso Dios. Y hermanos, tener en nuestra mente, en nuestro corazón, también pedirle a Dios por este templo, este lugar que Dios ha levantado. Amén. Que su presencia nunca se aparte de Él, que nos ayude a caminar rectamente delante de Él, que dentro de este lugar habite su amor y su paz y su presencia. Poderoso Que dentro de Dios, Él, aleluya. hermanos, aprendamos a caminar rectamente delante de Él. Gloria a Y Dios. es así, hermanos, que los cielos no le pueden contener su grandeza. Poderoso Dios. Más, hermanos, el templo que ha levantado en cada uno de nosotros sí lo puede contener. Poderoso Porque Dios. eso somos para Él, hermanos, un pueblo precioso, un pueblo que valió la pena morir por Él, un pueblo que vale la pena venir una vez más. Aleluya, gloria a Y que Dios. nos haya, hermanos, con los ojos puestos sobre ese templo que es Jesucristo. Poderoso Dios, Que encuentre aleluya. nuestros templos llenos del Espíritu Santo. Poderoso que nos Dios. encuentre, hermanos, como su palabra lo desea. Gloria a Dios, aleluya. Padre que estás en gloria, Poderoso, Señor amado, santo, en esta maravilloso noche, Dios. Padre, venimos delante sea de la usted, gloria y toda Señor, honra, para Padre. darle las gracias, Señor amado.